Bueno, aparentemente no hay más en la sala de espera. Así que bueno, vamos a, si les parece, empezamos con la última clase, que habla sobre cómo, acá tenemos otro alumno más, digamos que trata sobre el diseño de los nudos de los pórticos en estructuras sismoresistentes. Es una clase cortita, donde, bueno, vamos a ver algunos conceptos, y más que nada lo que nos va a importar es, digamos, comprender el funcionamiento o entender en todo caso por qué tenemos que ser meticulosos y cuidadosos cuando se detallan las armaduras de los nudos, ¿no? Así que bueno, tenemos otra más, vamos a esperar y arrancamos. Bueno. Bueno, arrancamos entonces. Bueno, en principio, ¿por qué nos interesa diseñar adecuadamente los nudos de pórticos? Porque son zonas críticas. Las uniones entre vigas y columnas son zonas donde vamos a ver que se producen esfuerzos de corte muy grandes y que por otro lado es necesario evitar las roturas frágiles propias justamente de estos esfuerzos de corte. En consecuencia, tenemos que diseñarlas en forma especial. Ahora, ¿qué tipos de rotura o de fallas podemos tener? Por un lado, la rotura puede ser por corte, específicamente. Pensemos que tenemos momentos flectores que son totalmente, o sea, son reversibles, van y vienen, no cambian de signo permanentemente, de valores muy grandes, esos momentos. Y vamos a ver que se van a producir esfuerzos de corte horizontales y verticales que son mayores a los que se producen en vigas y columnas. Ahora vamos a ver por qué pasa eso. Entonces, bueno, eso puede determinar una falla por esfuerzo de corte, que justamente es algo que tenemos que tratar de evitar o controlar. Y el otro problema, o el otro tipo de falla que podemos tener, está dada por la pérdida de adherencia. La pérdida de adherencia, pensemos siempre que estamos hablando de barras que están solicitadas a prácticamente tensiones de fluencia, con estados sucesivos de tracción y compresión alternados. Entonces, la adherencia en este tipo de situaciones es crítica, y también tenemos que, obviamente son fallas de tipo frágil también, y también son fallas que tenemos que controlar o tratar de evitar. O sea que estos son los dos tipos de falla que vamos a tener: rotura por corte o rotura por adherencia en los nudos. Bien, entonces, en principio, ¿qué es lo que tenemos que tratar de conseguir? Que el nudo resista más que las columnas y las vigas que llegan al mismo, ¿no? O sea, y por otro lado, bueno, asegurar que esa conexión resista o permita, digamos, que se desarrollen la fluencia-flexión de vigas y columnas antes de que se alcance el fallo por esfuerzo de corte. O sea, en resumidas cuentas, estamos, digamos, procurando que se generen las rótulas plásticas de las que ya hemos hablado en otras ocasiones. Por otro lado, bueno, tenemos que también evitar, digamos, que un posible deterioro en el nudo, como es, perdón, yo estoy hablando, me la estoy emitiendo y me está resultando medio complejo. Debemos evitar que la capacidad de la columna no se vea afectada por posibles deterioros que se produzcan dentro del nudo.
Otra condición es que en lo posible el nudo en sismos moderados esté en un régimen elástico. Y además, evitar deformaciones excesivas, lo que se llama las derivas entre pisos, es decir, las deformaciones sucesivas, cómo se va moviendo el edificio. Eso también tenemos que tratar de evitar. Otra cosa que deben hacerse aquí, por ahí a diferencia de lo que pasa en estructuras convencionales, es que los solapes de armaduras acá, en general hay que tratar de ubicarlos fuera del nudo, lejos del nudo, porque son zonas débiles y además vamos a ver que en los nudos vamos a tener una concentración de armadura particularmente importante, o sea que donde nos podamos alejar también esto va a ser mejor. Y finalmente, digamos, la armadura longitudinal de las vigas tiene que tener un anclaje adecuado dentro del nudo, particularmente cuando hablamos de nudos extremos, de nudos que están en el borde de la estructura. Digamos que esto ya también lo hemos visto en otras ocasiones, la armadura transversal tiene que evitar el pandeo de la armadura longitudinal y como condición deseable también permitir que el colado del hormigón y el armado de la armadura, o sea, la confección de la armadura sean relativamente simples, cosa que no siempre se consigue. Insisto, es un lugar donde vamos a ver que hay una concentración de armadura importante. Bueno, acá tenemos algunas fotografías de fallas en los nudos por diversos motivos. Acá obsérvense el deterioro importante de esta unión de viga-columna. Acá tenemos otra donde prácticamente se ha soltado. Y acá tenemos, bueno, una unión donde la columna directamente ha colapsado, pero bueno, se nota claramente la falla aquí en esta unión viga-columna. Tipos de nudos, bueno, como tipos de nudos en general, dependerán de cómo se ubican en la estructura, que tendremos estos nudos en forma de cruz, en forma de T o en forma de codo. En este caso estamos hablando de un pórtico plano, pero bueno, esto también lo podemos llevar a pórticos de tipo tridimensional. Son diferentes formas de configurar los nudos y que un poco cambiarán algunas, no digo fórmulas, pero sí alguna forma de determinar lo que pasa dentro de ellos. Bueno, entonces hemos hablado de que en los nudos tenemos esfuerzos de corte mucho más grandes que en vigas y columnas. ¿Por qué pasa esto? Y esto pasa porque la estructura tiene dimensiones. O sea, nosotros digamos, lo que hacemos es tomar un programa que considera barras que no tienen en principio, o sea, si bien nosotros le damos dimensiones para el programa, son barras sin dimensiones demasiado apreciables, o en todo caso, cuando calculamos los esfuerzos, si bien las dimensiones afectan o consideramos que afectan las rigideces, no modifican demasiado la geometría de nuestra estructura. Es decir, en concreto, los programas de cálculo que se basan en barras, no, si bien consideran rigideces, no toman en cuenta alturas o espesores de elementos estructurales a la hora de calcular los momentos flectores o los esfuerzos de corte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjense, este dibujo que está acá a la izquierda es un diagrama típico de momentos flectores en una columna sometida a cargas horizontales, o sea, cargas sísmicas en concreto, tal cual las calcula un programa de barras como puede ser, por ejemplo, el SAP o el P-Plan o el que ustedes quieran, un programa de barras. O sea, el momento en el nudo normalmente cambia de signo y, bueno, nada más que eso, no hay otra consideración diferente. Pero fíjense lo que pasa acá. Si nosotros consideramos el espesor o la altura de la viga en este caso, bueno, el momento flector
en el canto superior de la viga, que tiene un determinado valor, y tiene que cambiar hasta este otro valor opuesto en la fibra inferior de la viga. O sea, hay un gradiente de momento muy importante y que va a generar un esfuerzo de corte importante en este sector. Es más, ¿cuánto vale este esfuerzo de corte? Este esfuerzo de corte, que lo llamamos BJH, vale el delta M sobre la altura, o sea, el gradiente de momentos sobre la altura. Y bueno, pero ¿cuánto vale el gradiente de momentos? El gradiente de momentos vale el esfuerzo de corte, que lo suponemos igual arriba y abajo, por la altura, o sea, digamos, hasta este punto sería la altura HP, o la altura de piso, dividido 2, menos la altura de la viga dividido 2. Estamos en este valor de momento. Y para el otro lado pasa exactamente lo mismo, o sea, que es HP menos HB sobre 2 por 2, tomando el momento que se induce arriba y que se induce abajo. Este es el delta M. Pasamos de este valor a este otro. Y ese delta M lo dividimos por la altura, que es la altura de la viga, y nos da el esfuerzo de corte que se produce en este nudo, que llamamos B sub JH. Y despejando, obtenemos este valor. Fíjense que si, por ejemplo, la altura del piso son 3 metros, y la altura de la viga son 60 centímetros, este valor B sub JH resulta ser igual a 4 veces el valor del esfuerzo de corte que tenemos en la columna. O sea que no es poca cosa lo que pasa en los nudos, sino que tenemos un esfuerzo de corte que justamente por esta condición de espesores y de alturas, de las dimensiones propias de la estructura, y que normalmente un análisis de barras no la considera, aparecen esfuerzos mucho mayores. Bueno, y de la misma forma que tenemos este esfuerzo de corte horizontal, va a pasar lo mismo con un esfuerzo de corte vertical. O sea, también vamos a tener un esfuerzo de corte vertical donde en vez de la altura de la viga, la que va a tener influencia va a ser el ancho de la columna, pero con un razonamiento totalmente análogo. O sea que tenemos esfuerzos de corte bastante importantes. Bueno, ¿y cómo resiste el nudo estos esfuerzos de corte? En general, se resiste o se consideran las diferentes teorías, apoyan que hay dos tipos de mecanismos resistentes que trabajan combinados. Y digamos que en algunos casos se le da mayor preponderancia a uno y en otros casos algunas normativas o algunas escuelas toman o le dan mayor importancia al otro. Pero en principio, digamos que se considera que gran parte de esos esfuerzos horizontales y verticales son resistidos por diagonales de compresión que se generan dentro del nudo. Lo que pasa es que estas diagonales de compresión empiezan a tener fisuras en el sentido perpendicular a su funcionamiento y se van debilitando y aparecen las armaduras horizontales que también transmiten esfuerzo, y esas armaduras horizontales, armaduras horizontales y las armaduras verticales de la columna van a requerir de un funcionamiento del tipo reticulado. Entonces aparecen las dos cosas, la biela comprimida y el mecanismo de reticulado trabajando en forma combinada. ¿Qué es lo que ocurre acá? Ahora bien, si estamos hablando de un mecanismo de reticulado donde tenemos esfuerzos horizontales y verticales que transmiten las armaduras, evidentemente esas armaduras tienen que estar muy bien ancladas porque esos esfuerzos se transmiten por adherencia. Entonces es fundamental conseguir que las barras estén bien ancladas dentro de los nudos. Bueno, entonces, si tenemos que anclar las barras dentro de los nudos, vamos a tener, en general tenemos dos tipos de columnas exteriores que están en el borde de las columnas, y de la estructura, y las columnas interiores. En una columna exterior, en general la longitud de anclaje
que podría estar dada por el ancho de la columna, obviamente no nos va a alcanzar. O sea, la longitud de anclaje, si consideramos nada más que el ancho de la columna, es insuficiente, y entonces lo que tenemos que hacer es, en general, trabajar con ganchos doblados a 90 grados, como el que tenemos, por ejemplo, en esta figura. O sea, digamos que como longitud de anclaje, el ancho de la columna solo no nos alcanza, entonces tenemos que doblarnos a 90 grados. Estos dobleces hacia afuera no están permitidos, vamos a ver que están contraindicados porque producen fallas, digamos, típicas. Pero el inconveniente que tiene esto, o sea, inconveniente o no, digamos, nosotros podemos optar por aceptarlo, es que vamos a tener la rotura plástica justito aquí en la cara de la columna. Si no quisiéramos que esto pasara, bueno, tendríamos que trabajar de esta forma, donde diseñamos una disposición de armaduras diferentes, donde esta zona se refuerza, y entonces recién a partir de aquí se considera de esta zona, que es la mitad de la altura de la viga, a partir de acá se considera que la tensión del acero, o digamos de aquí para allá hacia la columna, la tensión es menor que la tensión de fluencia. En fin, cualquiera de las dos disposiciones es válida, y cada una tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Esto lo bueno que tiene es que nos apartamos un poquito de la columna, y por allí garantizamos un comportamiento, un mejor comportamiento, un comportamiento elástico dentro de esta zona. Bueno, estos son en los nudos exteriores. Ahora, en un nudo interior es diferente, imagínense, ¿por qué? Porque las armaduras pasan de largo. Entonces, ahí no tengo necesidad de estipular una longitud de anclaje, porque las barras, tanto en la fibra inferior como en la fibra superior, pasan de largo a través del nudo, y son, por un lado, tiradas cuando el momento, digamos, va hacia un lado, son estiradas, traccionadas, y por el otro lado, cuando el momento invierte el signo, son empujadas, o sea, son comprimidos, justamente por las acciones de flexión de las vigas a uno y otro lado del nudo. ¿Esto qué pasa? ¿Esto qué genera? Genera tensiones de adherencia muy grandes, es decir, estamos con problemas de adherencia igualmente, y digamos que, ¿qué es lo que hacen las normas para limitar esto? Y limitan el diámetro de las barras que atraviesan las columnas. O sea, en realidad limitan el diámetro de barras, tanto de vigas como de columnas, para evitar tensiones de adherencia excesivas. Entonces, bueno, acá justo se ve, esto está tapado, ¿no? Pero digamos que si D sub B es el diámetro de la barra, de la viga, o en este caso sería, aquí abajo es el diámetro de la barra de la columna. Por ejemplo, para una columna, el valor limitado es la altura de la viga sobre 25 para el diámetro. Y para la viga es al revés, es el ancho de columna sobre 25, es exactamente lo mismo. Pero fíjense que se voy a utilizar una barra de 20 milímetros, ya sea la profundidad de la viga, de la columna o el elemento de la viga, nos va a dar un valor o una altura de por lo menos 50 centímetros. O sea que necesitamos dimensiones bastante grandes de esos elementos estructurales. Bueno, como conclusión de esto, hemos visto que las posibles fallas en los nudos están dadas por roturas que pueden darse por corte o por adherencia. Ambos tipos de roturas son roturas frágiles, que tenemos que tratar de evitarlas. Y esto, digamos, teniendo en cuenta que el nudo resiste tanto por un mecanismo de biela como por un mecanismo de reticulado, donde intervienen las barras, y barras horizontales y verticales, esto ya nos está diciendo que vamos a tener estribos
dentro del nudo. Y que vamos a tener los estribos dentro del nudo, tanto estribos de columnas como estribos de viga. O sea que vamos a tener una ensalada de armadura bastante importante dentro del estribo, porque vamos a tener que colocar armaduras transversales, o sea, estribos dispuestos tanto en la dirección horizontal como en la dirección vertical. Eso por un lado. Y entonces, las normas que establecen, cómo podemos controlar el diseño de esos nudos. En principio vamos a limitar las tensiones de corte. Vamos a limitar los diámetros o sea, con las tensiones de corte, digamos, lo que limitamos finalmente son las tensiones en esas bielas comprimidas que se generan. Las limitaciones de los diámetros de armadura, ya vimos, estaban directamente vinculadas con las tensiones de adherencia. Y lo mismo las disposiciones de armadura. Vamos a garantizar anclajes eficientes, cosa de evitar nuevamente fallas por adherencia. Esas son las tres, los tres criterios o las tres acciones que llevan adelante las normas para tratar de controlar las fallas en los nudos. Bueno, acá tenemos algunos posibles mecanismos de daño o roturas típicas que se dan y que se dan también conforme a diferentes disposiciones de armadura. Acá tenemos esta rotura típica para cuando los ganchos se van hacia arriba. Estas roturas son roturas típicas con ganchos cerrados, donde acá evidentemente daría la impresión de que hay algún tipo de falla en los estribos. Y acá, con este tipo de gancho, este tipo de desprendimiento en forma de triángulo, que también es bastante típico, y que en general es el más dañino. O sea, de todas las disposiciones contraindicadas de los anclajes, esta posiblemente sea la peor o la más nociva para el diseño sismo resistente. Y acá tenemos, bueno, algunas fotografías de rotura o de fallas de unión viga-columna. Fíjense, acá, por ejemplo, hay una notoria falla de estribos. O sea, acá faltan los estribos de las columnas y entonces fíjense que las barras verticales están totalmente pandeadas y no han cumplido su función. En este otro caso, tenemos ese desprendimiento típico en forma de triángulo por uso de armaduras en gancho, como vimos recién. Bueno, y acá se nota el gancho de la armadura y el desprendimiento no es tan grande, pero hay un desprendimiento aquí también. Tampoco se ve que haya demasiados estribos, aunque algunos, acá tenemos uno, acá tenemos otro, pero no hay tampoco una gran concentración de estribos dentro del nudo. Bueno, ¿y qué dice el CIRSOC? Bueno, el CIRSOC, por un lado, limita, como ya dijimos, la tensión nominal de corte. Es decir, si yo, digamos, proveo una suficiente cantidad de armadura, lo que puede ocurrir es que la falla se dé por una, digamos, tensión excesiva en las diagonales comprimidas, y por eso es que se limita la tensión nominal de corte. La tensión nominal de corte tiene este valor típico de una tensión de corte, o sea, el esfuerzo de corte B sub JH sobre ancho por altura. O sea, siempre igual. Me acuerdo que para hormigón armado en la antigua norma DIN era tau igual a Q sobre B0 por Z. Esto es exactamente igual. Esfuerzo de corte sobre base por brazo de palanca. Y esta tensión está limitada a 0,16 de la tensión de compresión, mejor dicho, de la tensión característica del hormigón, para una tensión menor de 30 megapascales y 0,13 para una tensión mayor a los 30 megapascales, pero sin pasarse de 6 megapascales. Este esfuerzo de corte es el esfuerzo de corte horizontal en el nudo, que se calcula, digamos, teniendo en cuenta la capacidad de flexión de esas secciones extremas de las vigas,
pero en el caso de rótulas plásticas, o sea, donde tenemos rótulas plásticas, en las secciones extremas, bueno, tenemos otro tipo de consideración a hacer, que es la siguiente. ¿Cuánto vale ese valor de B sub JH? Bueno, responde a estas fórmulas que ahora vamos a ver rápidamente cómo se deducen, porque es muy sencilla. Pero pensemos que este valor es lambda 0, o sea, la sobreresistencia del acero por su tensión de fluencia y por la armadura. Esta es la armadura inferior y esta es la armadura superior, o al revés. O sea, esto no es más que la fuerza que me dan las armaduras que tengo tanto arriba como abajo de mi viga, y este es el esfuerzo de corte en la columna. Este es el caso de tener nudos, digamos, donde tengo vigas a ambos lados de la columna. En el caso de trabajar con vigas o de un nudo extremo donde tengo viga en un solo lado, la expresión se reduce a esto, que es exactamente igual. Y esto que está acá es el esfuerzo de corte vertical. El esfuerzo de corte vertical, que es el horizontal, por la relación entre la altura de viga y entre la altura de columna. Es decir, lo que hacemos es modificar, o digamos, de acuerdo a la deducción que vimos hace un rato, lo que hacemos es llevarlo al plano opuesto, nada más. O sea, lo afectamos por este cociente. ¿Y cómo ocurre esto? Yo creo que la forma más sencilla de verla es la que está aquí, donde tenemos una columna que está por acá, espero que se vea bien el dibujo, y tenemos vigas a uno y otro lado. Lo que está marcado en violeta son las armaduras. Entonces, digamos que cuando yo tengo el momento planteado de este lado, o estoy analizando, viendo qué es lo que pasa de este lado, en la parte, digamos, superior, yo estoy tomando el esfuerzo de corte que me actúa aquí, a esta altura de la columna. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a este valor C sub' S, que es la compresión de la armadura. Estoy planteando, digamos, compresión acá, la armadura en la zona superior. O sea, estoy tomando un momento positivo en el lado izquierdo, digamos. Pero esta es la compresión de la armadura más la compresión del hormigón o de la cabeza de compresión que tengo en ese mismo lugar. Y por el otro lado, ¿qué tengo? Del otro lado tengo tracción de la armadura. O sea, esta armadura está comprimida, del otro lado el momento cambia de signo y esta armadura está traccionada. Fíjese que acá tengo tracción y tengo compresión en la fibra inferior. O sea, es un diagrama de este tipo que está acá. O en todo caso al revés. Momento, bueno, pensemos que este es el momento positivo y este es el momento negativo, ¿no? Pero es exactamente lo mismo, este tipo de diagrama con inversión de signos de los momentos. Entonces, C sub' S, que es la compresión de esta armadura, más C sub' C, que es la compresión del hormigón, esto es igual a T', o sea, a la tracción que yo tengo en las barras inferiores. Entonces, este esfuerzo de BJH no es más que T más T' menos el esfuerzo de corte de la columna que va en el otro sentido. O sea, esta expresión. Y digamos que este T, y volvemos para atrás, perdón, este T que sería la tracción en todo caso en la armadura superior, volvemos para atrás, es lambda 0 por FI por AS. Digamos, la armadura sometida a la tensión de influencia y por su factor de sobreresistencia. Y lo mismo con la tensión T sub' abajo. O sea que esto es esta fórmula expresada en otros términos, la fórmula que vimos recién. Y cuando tengo un nudo exterior, el desarrollo es totalmente análogo, es el que tengo acá. Donde este valor que tengo acá es el de T.
Acá tengo fuerza de un solo lado, así que el esfuerzo de corte va a estar dado por la diferencia entre estos dos valores, T y C. Bien. Y con esto determinamos los valores entonces de B sub H que necesitamos para sacar la tensión de corte y verificar que no se nos pase de los valores admisibles. Bueno, acá hay una forma, o digamos, esto viene a representar la forma en que se consideran los anchos de nudo, mejor dicho, no los anchos de nudo, sino los anchos de viga y columna, para meterlos en la fórmula del cálculo de la tensión de corte. Y dependen un poco, en el caso de tener vigas más anchas que las columnas, que sería este caso, el caso de la derecha, o columnas más anchas que las vigas. Pero se considera que dentro de ciertos límites los anchos aumentan ligeramente y se toma el menor de estos dos, ¿no? El menor de estos dos valores que tenemos acá. Bien. Entonces, verificamos la tensión de corte, lo que nos queda es determinar las armaduras. Acá no hay un cálculo de armaduras exacto, sino que la norma nos dice que para el caso de armaduras horizontales, o sea, lo que serían los estribos de columna, para hablar más claramente, lo que hago es prolongar la mayor armadura de estribos que tengo. O sea, tengo una columna que concurra al nudo por encima, otra por abajo. Bueno, dentro del nudo tengo que tener la armadura de estribos mayor. Entre las dos columnas, la mayor. Y la vertical, que es la armadura de estribos de las vigas, debe ser por lo menos un 40% de la máxima sección de la armadura longitudinal de la columna, que se encuentra ubicada en un plano perpendicular al de flexión de las vigas que concurren al nudo. O sea que tengo que tomar el valor de la armadura de la columna y considerarla, o sea, tomar el 40% de ese valor y ese valor colocarlo como estribos. Esto en realidad surge de un análisis donde se demuestra que este valor en realidad es un poquito mayor, está en el orden del 47%, haciendo un análisis más fino, según la norma neozelandesa, que es la que ha adoptado el CIRSOC. O sea, el CIRSOC aquí lo que ha hecho es adoptar un mix entre algunas cosas de la norma norteamericana y otras cosas de la norma neozelandesa, pero digamos, puede llegar a demostrarse a través de un análisis digamos, bastante detallado este tipo de condición. Y bueno, nada más que esto. No sé si queda alguna consulta. Por lo pronto paramos la grabación aquí. Y dejamos de compartir pantalla. Bien. Nada, esta clase entonces era muy simple. La idea, insisto, es que traten de entender un poquito cómo trabajan los nudos, fundamentalmente ese esfuerzo de corte mucho mayor que el que se desarrolla en vigas y columnas, y cuál es el mecanismo resistente. Eso va a determinar, como ya vimos, que tenemos que prolongar estribos de vigas y de columnas dentro del nudo, lo cual va a generar una concentración de armaduras importante. Y bueno, eso conjuntamente con algunas disposiciones de armado que están dentro del CIRSOC o de detallado de armaduras, nos van a permitir asegurar o, digamos, o garantizar que esos nudos no fallarán o no deberían fallar, en todo caso, ni por corte ni por problemas de adherencia de las barras. Bueno,
No sé si hay alguna pregunta sobre esto.